Y la palabra de Dios dice en Isaías 52, verso 6, mi pueblo sabrá mi nombre. Y qué bueno, la iglesia hizo uso del nombre en su apogeo. El primer uso que dieron al nombre de Jesús fue para el bautismo, nos dice la Escritura en Hechos 2:38. El día de Pentecostés vino la iluminación por el Espíritu Santo de todas las enseñanzas que Jesús había dado. Y el apóstol Pedro, siendo que el Señor le entregó a él el poder para abrir la puerta de salvación a judíos, a hebreos, a gentiles, y entonces él tomó la palabra y predicó frente a los otros 10 apóstoles. Entonces hicieron uso del nombre de Jesús para el bautismo en su nombre. El apóstol Pedro, tomó las palabras de Joel capítulo 2, donde dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa fue la porción que él leyó, según Hechos capítulo 2, 17 al 21, y es allí donde él predicó su sermón. El nombre de Jesús para sanidad. Pedro y Juan subían juntos al templo a orar. Encontraron a un paralítico que ningún religioso le había podido sanar. Pedro dijo: no tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre inmediatamente se incorporó y entró al templo danzando, alabando a Dios, glorificando a Dios, completamente sano. 40 años de estar postrado y ahora es sanado en el nombre de Jesús. Los apóstoles usaron el nombre de Jesús para todo, para bautismo, para sanidad, para salvación completa. Nunca usaron títulos, con excepción de Cristo, que algunas veces lo usaron para mostrar de que Jesús era el Mesías prometido. Pedro, en casa de Cornelio, predicó su sermón, y en un recorte que te hacemos de la palabra, dice la palabra que dijo: nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice Hechos 10, 42, 43. Y cuando él dijo estas palabras a la congregación que lo esperaba, que era el primer grupo de gentiles, escuchando la palabra, entonces, dice, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando, y los escucharon hablar en otras lenguas, alabando al Señor Jesús. Entonces Pedro preguntó a los de la circuncisión, que eran bastante estrictos: ¿puede alguno de ustedes impedir que estos no sean bautizados en el nombre de Jesús como nosotros? Estamos escuchando que el Señor los ha bautizado con su Espíritu. Ninguno se opuso, le mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Los primeros gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesús. Claro está, a esto ya no se les aplicó el título Cristo, porque para ellos no había un Cristo, porque eran gentiles, pero sí se les aplicó el nombre de Jesús, que este es el verdadero nombre, y solamente así es el nombre del Señor. No hay otro nombre. Cuando los apóstoles Pedro y Juan declararon sano al paralítico en el nombre de Jesús, las autoridades religiosas los metieron a la cárcel, los azotaron para que no siguieran predicando el nombre de Jesús. Dice Hechos 4:7. Son interrogados: ¿con qué autoridad o en qué nombre han hecho esto y este milagro?, decían, según el verso 12. Este Jesús, dice Pedro, responde: este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que aquí encontramos que el apóstol está testificando de que Jesús está vivo, y este es el nombre para salvación. Clamándoles entonces, llamaron, les intimaron, es decir, les comunicaron
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, dice el verso 18 del capítulo 4. Mire usted los versículos 29 y 31. Cuando ellos son interrogados, que prediquen cualquier cosa, menos anuncien el nombre de Jesús. Eso decían las autoridades. Y estas autoridades eran religiosas. Pero Pedro y Juan tienen que contestar. Piensen ustedes, ¿es más fácil obedecer a los hombres que a Dios? O otra cosa les dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero la prohibición era que predicaran en el nombre de Jesús. Pueden predicar de otra manera. Pueden predicar que Dios es amor. Pueden predicar que Dios sana. Menos predicar en el nombre de Jesús. Ese odio por el nombre de Jesús. Y no es antiguo. Hasta el día de hoy, los religiosos tienen todavía ese problema. Tienen ese problema con el nombre de Jesús. Por eso lo evaden llamándole Cristo, llamándole solo Señor, menos el nombre de Jesús. Encontramos que los mismos hebreos dejaron de pronunciar su nombre y algunas veces solo preguntaban, ¿dónde está aquel? ¿Qué se hizo aquel? Así decían. ¿Por qué no querían mencionar su nombre? Y qué lamentable que predicadores hoy día han creído esto y han dejado de predicar el nombre de Jesús por andar predicando otras cosas y tienen miedo. ¿Pero por qué? Jesús es el nombre sobre todo nombre, es el nombre glorificado, a quien hemos de darle honra, gloria y alabanza. Jesús es el nombre sobre todo nombre, es el nombre para la familia de Dios. Cuando leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 8 al 11, este niño que nació del vientre de María, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Antes que fuera engendrado, Dios tenía el nombre ya para el niño, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Note usted que hasta los serafines, querubines, ángeles, y si el Padre se había quedado en el cielo, también dobla sus rodillas delante de Jesús cuando Él es glorificado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra deben postrarse ante el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús no es un Señor, Jesús es el Señor. Cuando dice esto, estamos hablando de que Él es el Adonai del Antiguo Testamento, a quien los hebreos así le llamaban.